Invitamos ahora a la inauguración oficial del seminario al representante del Gobierno Nacional de la República Argentina, a Raúl Rigo. Raúl Rigo es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y máster universitario en Gobierno y Gestión Pública en América Latina por la Barcelona School of Management de la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, España. Tiene más de 20 años de experiencia en diferentes ámbitos del sector público nacional, en áreas de administración, presupuesto y finanzas públicas. Se desempeñó como subsecretario de Presupuesto de la Nación desde el año 2002 hasta el 2017. También ha sido asesor en materia presupuestaria en ámbitos provinciales y legislativos. Es fundador y director general del Centro de Estudios Fiscales y Presupuestarios de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín. Es autor de artículos de investigación y divulgación sobre la administración financiera gubernamental en la Argentina y en la región. En nombre de la CIP, le damos la bienvenida a Raúl Rigo. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del Gobierno argentino y en el mío propio, en primer lugar agradecemos a la Asociación Internacional de Presupuesto esta invitación a participar en el seminario que retoma la presencialidad después del paréntesis de la pandemia, como ya se dijo en este estrado. Estamos muy complacidos de estar hoy aquí, doblemente contentos porque Buenos Aires es la sede de este congreso. Así que auspiciamos, dada la agenda y los temas que se van a tratar, una muy buena actividad, ojalá sea provechosa para todos. Y seguramente esto va a ser el inicio de este tiempo que entraña tantos desafíos, ¿no?, para la sociedad en general y para la administración pública y la de la hacienda pública en particular. Así que nuevamente a las autoridades de ASIP, muchas gracias por la invitación. A todos ustedes muy bienvenidos, la mejor de las estadías y experiencia de intercambio profesional. Muchas gracias. Bien, invitamos entonces a retirarse a las autoridades que dejan su lugar. Quedan en el estrado Raúl Rigo, Isaac Ramón Fión, las autoridades actuales, para dar inicio a la primera conferencia magistral de inauguración, el rol de la hacienda pública en la pospandemia, a cargo de Raúl Rigo, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la República Argentina. Raúl, nuevamente, todo suyo. Bueno, muchas gracias. La verdad que ha sido muy estimulante escuchar las opiniones de mis colegas que opinaron previamente, porque producto de la reflexión individual y también grupal en el marco de la Secretaría de Hacienda de la Nación, es inevitable tratar de, a medida que la pandemia fue menguando sus efectos y a medida que pudimos ir encontrando, digamos, un camino de adaptación a esta nueva realidad, decía, es inevitable pensar un poco en el título de esta primera conversación que busca, tratar de provocar reflexiones en torno a cuáles son estos desafíos que la pandemia nos trae y de qué manera, cuáles son los recursos internos que deberíamos movilizar en nuestras organizaciones a los efectos de enfrentar esta nueva configuración. Entonces, el ejercicio de reflexión que vamos a estar compartiendo hoy en estos próximos 20 minutos tiene que ver con, dos partes, ¿no? Primero, tratar de identificar, o al menos compartir con ustedes cuáles hemos identificado nosotros en la Secretaría de Hacienda de Argentina
como nuevos actores o nuevos parámetros o nuevos elementos en nuestro escenario habitual y de vuelta ver cómo transformamos ese desafío en una oportunidad para qué, lo decía José Luis hace un rato, para estar mejor preparados para hacer lo que sabemos hacer, que es brindar un servicio público, lo que hace toda la administración, cada uno en su ámbito, cada uno en su competencia, pero bueno, cómo brindamos un servicio público de calidad a una sociedad que está cambiando, ¿no? Entonces, en esta búsqueda de actores o de nuevos elementos, ¿qué hemos encontrado? Se mencionaba recién aquí, lo primero que aparece, creemos, en el escenario muy nítidamente es el ciudadano, ¿no? El público, que adquiere un perfil, como digo, mucho más nítido a través de las inquietudes que le plantea al sector público, las demandas que le plantea al sector público. Y estas demandas tienen que ver, según lo que creemos, con lo que en general como ciudadanos demandamos, que es lo que yo llamo la experiencia individual. Es decir, cada vez que nosotros necesitamos un servicio del Estado, de la administración pública, necesitamos que ese servicio sea un servicio de alguna manera customizado o propio o adaptado a nuestras necesidades. Es decir, esta cuestión de vuelta, la experiencia individual es un desafío para todos los desafíos que nosotros, para todos los servicios y productos que nosotros brindamos. Por otro lado, irrumpen en la agenda pública temas o preocupaciones que son mundiales, que van más allá de las diferencias de clases sociales o de educación, temas que conmueven a la sociedad en general y que se transforman en demandas sobre el sector público, sobre la administración. Hablamos de las agendas de género, hablamos de las demandas que tienen que ver con el cambio climático, hablamos de las agendas que tienen que ver con la protección de las diversidades. Y todas esas inquietudes son nuevas demandas y también desde el sector público tenemos que estar preparados para identificarlas y para, en el marco de la habitual estrechez que tienen los recursos públicos, entender cómo satisfacemos a estas nuevas demandas que son no solamente, valga la redundancia, novedosas, sino que tienen este formato de que no es lo mismo hablar de cambio climático en Europa que en Sudamérica, dentro de cada país. Cada región tiene su particularidad, de vuelta a esta suerte de experiencia o dimensión individual o local que crecientemente va adquiriendo la demanda por servicios públicos. Otra de las grandes inquietudes del público es la transparencia, ¿no? Crecientemente tenemos una presión, una demanda por transparencia, no solamente para que publiquemos en nuestras páginas web la ejecución presupuestaria o la ejecución financiera, sino la transparencia que está, creo yo, crecientemente ligada a los valores públicos, es decir, la ciudadanía y nosotros mismos demandamos de nuestros servidores públicos no solamente la eficiencia, la diligencia en la oferta de servicios y productos públicos, sino también en la probidad, ¿no? Crecientemente la sociedad requiere que los funcionarios públicos tengamos ciertos perfiles que precisamente tienen que ver con estas necesidades y estas demandas que se han hecho muy claras después, durante y después de la pandemia. Y para terminar de caracterizar este nuevo perfil de la ciudadanía, del público, yo diría la demanda por calidad de los servicios públicos. Tenemos también modos muy claros a través de los cuales la ciudadanía
cada vez más y de manera más precisa nos exige calidad. Calidad significa que sea más fácil el acceso, que cumplamos con ciertas normas o pautas en cuanto a las características del servicio que damos. Entonces tenemos allí a una ciudadanía expresando estas inquietudes y estas demandas y teniendo la posibilidad de hacerlo a través de, digamos, múltiples medios, porque precisamente junto con esta ciudadanía inquieta, diría yo, tenemos un segundo elemento que nos pone patas para arriba, que es la tecnología, con todo lo que esto significa, ¿no? Es decir, no solamente la tecnología como plataformas, como posibilidades de, no sé, despapelizar, de asegurar distintas operaciones. Bueno, casi todos nosotros hemos operado durante la pandemia de manera remota y eso ha sido posible en distinta medida y en distinto grado por la tecnología, si no, no lo hubiésemos podido hacer. Pero la tecnología además plantea un vínculo distinto entre nosotros, es decir, viene a traer nuevas dimensiones en los vínculos personales, en los vínculos laborales, y en los medios que están a disposición para que estas demandas, ofertas, opiniones, experiencias individuales se expresen. Desde la cuestión anecdótica de cuando, no sé, a un funcionario le sacan una foto y la publican por allá y aparece un gran escandalete, hasta aquella demanda que se logra, digamos, viralizar o aquella buena práctica que se logra instalar junto con la demanda para que esa buena práctica, digamos, se replique en otros lugares. Es decir, la tecnología, un elemento que revoluciona nuestro vínculo con la sociedad y entre nosotros mismos. Y yo diría al menos dos elementos más que están planteándonos este escenario desafiante en términos de los servicios que brindamos desde la Administración, los medios de comunicación en general y las redes sociales, ¿no? Donde hoy en día, no sé, yo me acordaba, hoy es el primer día hábil del mes, entonces nosotros publicamos la recaudación, ¿no? El cálculo de la recaudación del mes anterior, del que acaba de concluir. Y hoy en día, digamos, el número nadie lo registra hasta que vos no pones un tuit. Digamos, hacemos el informe de siempre, pero nada existe hasta que no está el tuit allí. Entonces, eso también cambia el vínculo y la experiencia y la manera en la que nosotros tenemos que pensar el servicio. Yo no lo planteo superficialmente, digo, ¿cómo hacemos para dialogar con el público que nos demanda servicios, productos? Bueno, si erramos en el medio o si no entendemos que hay otros lugares por donde se están expresando esas demandas, entonces, bueno, capaz que todo nuestro esfuerzo, no digo que sea en vano, pero se desluce, se desmerece, no llega a quien tiene que llegar. Y el cuarto y último elemento que me parece clave tiene que ver con un fenómeno que yo no creo que uno pueda atribuirlo exclusivamente a la pandemia, sino que es un fenómeno preexistente, pero que creo que la pandemia profundizó, que es el profundo cambio en los marcos políticos. Pertenecemos, sobre todo quienes somos funcionarios políticos, a coaliciones de gobierno o a partidos políticos que ganan sus elecciones en las urnas y entonces, bueno, representando esas coaliciones o esos partidos, ejercemos ciertos cargos políticos. En general, hasta hace no mucho tiempo, era bastante
claro el marco de referencia política para la acción pública, porque, bueno, había un partido que era el oficialista, otro el de la oposición, unos lugares donde se intercambiaban unos argumentos más o menos estables respecto de prioridades de políticas públicas, y bueno, y la cosa más o menos funcionaba. Hoy ese escenario está también bastante desdibujado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo no soy experto en eso, pero porque creo que ahora con esta cuestión de que todos nos expresamos y tenemos los lugares para decir, bueno, a veces vos estás de acuerdo con una parte de lo que dice un partido, con otra parte de otro. El diálogo político también tiene otro tipo de otra manera de expresarse y entonces los mecanismos, los lugares habituales de diálogo, de discusión, y yo diría de los lugares para dirimir políticamente las prioridades que condicionan o que guían las políticas públicas, ya no están tan claras. Y entonces es necesario recurrir a otro tipo, como decíamos recién, a otro tipo de mecanismos o vías para lograr acuerdos políticos. Ha ocurrido en la Argentina, hemos tenido dificultades, por ejemplo, para aprobar los presupuestos. Y porque, bueno, la discusión política, si no está bien preparada, tal vez no surge tan espontánea o claramente como antes. Esto creo yo que es un fenómeno, o creemos que es un fenómeno que obedece a estos tiempos. Entonces, tendencias que estaban desde antes de la pandemia, otras que vinieron con la pandemia, pero todo eclosionó en este periodo, en estos 2 años, diría yo, donde hemos estado, digamos, muy desafiados por la realidad. Entonces, si este nuevo escenario es así, con estos actores o con algunos otros o con algunos menos, en función de cada realidad, digo, ¿qué cabría hacer si reflexionáramos desde nuestro lugar más común y habitual de todos los que estamos aquí, que es la hacienda pública, digamos? ¿Qué podemos hacer con esta realidad y cómo creemos podríamos tratar de encontrar oportunidades para cumplir con nuestro rol, que es darle respuesta y servicio al público? Nuestro rol, creo yo, fundamental en los distintos niveles de gobierno tiene que ver con la función asignativa. Es decir, desde la hacienda pública, desde las oficinas de presupuesto, desde todos los ámbitos que tienen que ver con la administración financiera, nosotros brindamos un servicio técnico y político hacia nuestras autoridades y hacia el Poder Legislativo para asignar recursos. ¿A quién le cobramos qué y por qué cosa para financiar cuáles políticas públicas? Eso es lo que nosotros hacemos, sujeto a normas, procedimientos, etc. Entonces, esta función, este rol central, nuestra razón de ser, diría yo, el motivo por el cual nos pagan el sueldo, bueno, tenemos que pensar algo respecto de qué hacemos nosotros en términos de asignación de recursos a la luz de esta realidad tan desafiante y cambiante. Bueno, nosotros creemos que sí, que tenemos que hacer cosas. La primera cosa que creo que tenemos que hacer, muy humildemente, es aprender. Es decir, evidentemente, todas las organizaciones públicas, en mayor o menor medida, fueron conmocionadas por la irrupción de la pandemia. Entonces, creo que sería una mala decisión no aprender de esa situación y no tratar de, en primer lugar, racionalizar objetivamente qué pudimos y qué no pudimos hacer, en qué condiciones, cuáles son las nuevas, digamos, condiciones externas que están demandando a nuestras organizaciones y de qué manera podemos transformar esas condiciones externas en vectores de nuestra propia mejora. Entonces, si, por ejemplo, nos enfrentamos a una ciudadanía
que cada vez demanda más transparencia, bueno, ¿cómo podemos explotar las plataformas, los canales que hemos logrado consolidar durante la pandemia para dar respuesta a eso? Entonces yo digo, aprender, identificar estas demandas y transformarlas en oportunidades de mejora. Cuando yo digo transformarlas en oportunidades de mejora, pienso en todos los recursos que nosotros podemos movilizar dentro de nuestras organizaciones para que eso ocurra. Y con esto quiero decir los recursos que tienen que ver con la organización y el liderazgo, es decir, aquellos que estamos al frente de determinadas organizaciones tenemos que tratar de promover este tipo de actividades de aprendizaje, de mejora y demás, y los cuerpos técnicos permanentes también, digamos, es decir, reflexionar y entender de qué forma sacamos ventaja de esta experiencia. Y yo decía que esto debería tener un impacto crucial en lo que yo creo que es nuestra actividad principal, como decía, que es la función de asignar recursos. Y un poco en línea con también algunas recomendaciones y expresiones de organismos internacionales y también la academia, para tratar de ponerle un nombre al objetivo que creo que sobre el que podríamos reflexionar, pienso que deberíamos ir virando progresivamente hacia un plano más, yo diría, estratégico de la asignación de recursos. Decir así estratégico es una palabra que puede ser medio como ambigua, ¿no? ¿Qué quiere decir asignar estratégicamente versus lo que podría ser asignar tradicionalmente, ¿no? Entonces, hay un elemento, lo conversábamos con Diana hace un rato, hay un elemento que tiene que ver con un poco como con el oficio, ¿no? Es decir, uno aprende a asignar trabajando 20 años en una oficina de presupuesto. Y entonces, bueno, vos sabés cuándo tenés que dar y no dar, recortar, no recortar. Eso es un oficio, en un punto es un arte. Pero eso también lo podemos mejorar, le podemos dar prestancia, incorporando muchas de las cosas que creo yo quedaron muy claras o se generalizaron o se hicieron más visibles durante la pandemia. Vamos a decir 4 o 5 cosas de vuelta, producto de la reflexión de nuestros equipos en la pospandemia. Pensar en la asignación de recursos de manera dinámica, ¿no? E integral. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, que tenemos que, cada vez que pensamos el presupuesto, tenemos que tratar de identificar cuáles son esas nuevas demandas que tenemos, ¿no? Entonces aparece el cambio climático y la demanda por el cambio climático. Entender qué quieren decir. Aparecen figuras como la gobernanza, los presupuestos participativos. Es decir, debemos, creo yo, encontrar ámbitos en los cuales podamos dialogar de una manera más clara, entender de una manera más segura qué es esa demanda que está ahí. ¿Qué quieren decir? ¿Cómo transformamos esa demanda en un programa presupuestario, en una actividad que le podamos ponerle los incisos, las fuentes? ¿Cómo hacemos? Tenemos que poder entender los que estamos en Hacienda y también los que están en las áreas jurisdiccionales, digamos, específicas. Entonces, un ámbito de mayor participación y de, digamos, intervención, si se quiere, de esta sociedad y estos grupos que expresan estas demandas tan claras y tan contundentes. Hecho esto de una manera, digamos, liderada y conducida por el propio sector público, porque la responsabilidad es de los funcionarios públicos, ¿no es cierto?, de la asignación. Pero creo que es un ámbito que tenemos que fortalecer, que vitalizar y poder abrirnos a experiencias que están teniendo lugar en todo el mundo de participación o mayor participación de la ciudadanía en algunos momentos del proceso de asignación de recursos que antes eran exclusivos
del sector público. ¿Okay? A mí me parece que hay un espacio interesante para ganar. La segunda cuestión, que también es una expresión conocida, es esto de mejorar la inteligencia organizacional, ¿no? Uno lea, eso es que bárbaro, ¿y qué será eso? Yo creo que uno, para bajarlo a tierra, la inteligencia organizacional es un lugar hacia donde nosotros podemos tratar de tender en la medida que seamos capaces de incorporar en nuestra agenda todos estos cambios del contexto. Es decir, necesitamos incorporar, bueno, las demandas, necesitamos incorporar la tecnología, necesitamos recurrir a la capacitación que se mencionaba también más temprano de nuestros equipos para estar en mejor capacidad de programar, de proyectar, de evaluar, de explotar la información en pos del servicio que nosotros estamos brindando. Tenemos que entender que si no pones el número en Twitter no te leen, tenés que entender que si mandamos 500 páginas tampoco interesa, y tenemos que entender que si informamos los resultados de la ejecución 6 meses después es tarde. Entonces, tenemos que rediseñarnos en términos de inteligencia institucional, potenciando todas estas digamos, acciones, actividades que precisamente nos fortalecen en uno de los planos de la función de asignación, que es en el que yo estoy hablando en este momento, en el de la ejecución. Tenemos que poder dar cuenta de qué pasó con los recursos, a dónde los aplicamos y qué obtuvimos con ellos, en un mecanismo, yo diría, virtuoso. Hay otros elementos que creo que hacen a la inteligencia institucional o organizacional que tienen que ver con el análisis de riesgos, ¿no? Que es un análisis que, bueno, que lo hacemos, pero que por ahí que es medio exótico. Entonces, bueno, es decir, permanentemente poder incorporar conjuntamente con las actividades de proyección, de programación, de evaluación, el análisis de riesgos, ¿no? No sea que, ojalá no ocurra, José Luis, no sea que, qué sé yo, dentro de 2 años nos agarre otra pandemia y nosotros ni sabíamos que podía existir ese riesgo, y mucho peor, no sabemos cómo reaccionar frente a eso. ¿Qué pasaría si nuestra recaudación cae 15% con nuestros programas de cambio climático? Que los tenemos que discontinuar, los tenemos que ralentizar, tenemos que poner otro impuesto para financiarlos y dedicar los recursos del Tesoro a lo que es permanente. Entonces, el análisis de riesgos pensado de manera dinámica, en el sentido que lo estoy compartiendo, creo que es también clave para poder mejorar, para poder potenciar el servicio que las haciendas públicas brindamos desde el punto de vista de la asignación y de la aplicación inteligente de los recursos. Y creo que también forma parte de este concepto de la inteligencia organizacional, es una palabra un poco vieja, pero que me pareció que estaba buena, que es ilustrar, ¿no? Es decir, cuando nosotros damos información, hacernos la pregunta de si el público en general, los legisladores, el presidente entienden lo que le estamos poniendo ahí. Yo tenía un ministro hace mucho tiempo que en una oportunidad, en el momento me dio fastidio lo que me dijo, pero después vi que tenía razón el entonces ministro. Me pidió que le hiciera un informe, no me puedo acordar ahora de qué era. Entonces yo hice un informe donde empecé la ejecución por fuente, por bla, 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 arriba de la línea, abajo de la línea. El ministro, muy simpático, me dijo: mire, Rigo, vaya y hágalo de vuelta, porque usted me está hablando en el lenguaje de los brujos y yo no lo entiendo lo que usted me está queriendo decir. Entonces, digo,
recuperar la capacidad de ilustrar al público, es decir, la gente entiende, si yo digo el devengado es el 42% del crédito vigente. ¿Quién entiende? Capaz que uno mismo entiende y nadie más. Exagero un poco para llevar el mensaje de que la información que brindamos tiene como principal destinatario el público, los legisladores, los periodistas, los estudiantes universitarios. Entonces, ilustrar de la mejor manera posible y no solamente quedarnos, y no digo por esto que lo tenemos que descartar, no solamente quedarnos con la técnica, que tiene un enorme valor y que si la técnica es buena, bueno, se potencia la calidad de nuestro trabajo, pero también el otro tiene que entender. Dos o tres cositas más. Yo pensaba también, o pensábamos también que otro espacio de mejora es precisamente buscar mejores niveles de planificación interna de todos nuestros sistemas, teniendo allí parámetros de austeridad, de eficiencia. Yo creo que, hablo por las áreas que conozco, pero entiendo que ocurre o es un fenómeno que puede ser frecuente en muchas organizaciones públicas, que es precisamente no terminar de recorrer el espacio que nos permite integrar los sistemas. Si tenemos el sistema de administración financiera, este tiene que estar integrado con el de compra de bienes, con el de administración de personal. Tenemos que entender cuáles son los formatos más eficientes, quiero decir más baratos. El sector público debería tener, o debe tener, según nuestro criterio, un espacio para pensar cómo podemos hacer las cosas a un menor costo, ¿no? Porque del otro lado hay un contribuyente que paga o un impuesto inflacionario que financia. Entonces, digamos, me parece que cada vez hay menos espacio para la ineficiencia, ¿no? Entonces, organismos que administran edificios públicos que están vacíos, mientras hay oficinas que tienen que alquilar o rentar un espacio para funcionar, y en el medio hay una norma que, como la norma está trabada, no podemos disponer de ese espacio para esa otra oficina, ¿no? Todos se ríen porque es común en todos lados. Entonces, ejemplos como este, que puede ser algo pequeño, creo que deberían guiarnos en encontrar esquemas de funcionamiento que tengan que ver con la eficiencia. Y esa eficiencia puede ser una eficiencia normativa, es decir, necesitamos muchas veces revisar normas que han quedado vetustas, que bueno, no han incorporado ciertas, digamos, novedades tecnológicas o de usos y costumbres o legales, y tratar de poner el costo de la actividad pública en el centro para por un momento pensar también que necesitamos expresiones de costo lo menor posible, digamos, lo más baja posible, para justamente brindar de una manera más adecuada nuestro servicio. Y dos últimas cuestiones. Yo creo que está muy bueno con esto de la tecnología en animarnos un poco y proponer ciertas visiones disruptivas, ¿no? A nosotros nos parece que en muchos casos es el propio sector público el que puede colaborar con ciertos avances en la sociedad, ¿no? Entonces, si no solamente que incorporamos tecnología en nuestras organizaciones para los fines que ya sabemos cuáles son, sino que tratamos de llevar la tecnología a la sociedad para generar efectos disruptivos positivos, ciertos trámites que solamente los puedes hacer por internet. Bueno, eso genera un montón de tensiones, porque entonces la gente accede, no accede, cómo hacemos para que acceda a la conectividad, que acceda a los dispositivos, cómo logramos que ciertos sectores de la población se capaciten para, bueno, en fin,
hacer sus trámites por ese canal. Me parece que tenemos un espacio, creo que el capítulo que se mencionó también más temprano de la economía del conocimiento, allí el Estado tiene un rol muy, muy claro, no solamente en lo que es la materia de la economía del conocimiento, sino en, bueno, cómo la financiamos, qué impuestos cobramos, a quién, qué hacemos, si tenemos jóvenes que se sientan en su casa, le venden servicios a Europa y cobran $2.500 que ni siquiera los cobran acá. ¿Le cobramos, no le cobramos un impuesto? ¿A quién se lo cobramos? ¿No? Es decir, ahí tenemos un rol me parece muy activo, un espacio muy interesante y único para digamos, desplegar nuestra capacidad. Y lo último, que yo les confieso para mí es a veces un poco frustrante, también pensar el mundo de nuestros vínculos laborales, ¿no? Desconozco, digamos, cómo puede ser la experiencia en otros lugares, pero creo que de vuelta la pandemia nos mostró que podemos funcionar con un esquema laboral diferente. De hecho, durante los 6, 7 u 8 meses más profundos de la pandemia, yo estaba solo en la oficina, no había nadie, ¿no? Entonces digo, bueno, pudimos dar el servicio 100% remoto. Bueno, ahora volvimos todos a la presencialidad y toda aquella experiencia es como que puede estar desaprovechada. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar normativamente si es posible regular estos esquemas híbridos, si podemos pensar en un esquema de derechos y obligaciones del Estado empleador y de los empleados con estas modalidades remotas o híbridas, la posibilidad de identificar cuáles tareas tal vez de las que llevamos adelante puedan ser tareas 100% remotas, cuáles no, cuáles tienen que ser 100% presenciales. Es decir, creo que en el mundo de las relaciones laborales propias de la administración pública tenemos también un gran espacio para mejorar y esto tal vez sería una condición para que todos los que trabajamos adentro de la administración estemos más cómodos y en mejor predisposición de brindar los servicios que tenemos que... precisamente identificando cuáles son los espacios de bienestar, de mejora en la productividad, en la eficiencia que nuestros equipos nos expresan, que estamos en condiciones tecnológicas de hacerlo y bueno, nos falta el marco normativo, el marco legal, el marco de condiciones, ¿no? De cómo aseguramos que nuestros equipos tengan acceso a la conectividad si están en su casa. Bueno, en fin, lo que requiere el diseño de un escenario laboral nuevo a la luz de estos cambios. Bueno, yo les agradezco mucho la atención que me brindaron y por supuesto abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos, al señor secretario de Hacienda. Creo que ese es su puesto, si me equivoco, perdón. Soy de la República del Paraguay. Me gustó mucho su disertación. Hablamos mucho de racionalizar recursos, hablamos mucho de capacitación, cómo podemos mejorar la proyección, la programación. Hablábamos también que era un arte esto de proyectar en base a las experiencias que cada uno vamos teniendo, pero es muy difícil de repente materializar eso. Hablábamos de la exigencia que hace hoy día el ciudadano. Ejemplo, la transparencia que usted habló. Cómo nosotros proyectamos ese presupuesto dedicado en ese concepto específicamente. Entonces, yo quisiera saber, en base a su experiencia, si puede darnos un ejemplo así más específico para poder materializar esto. Muchas gracias. En rojo. Bueno, muchas gracias por su pregunta.
dos o tres reflexiones que como digo, su pregunta me provoca. En primer lugar, yo creo que en términos de mejoras organizativas, un buen lugar para empezar es no tratar de inventar la pólvora, ¿no? Es decir, siempre hay una buena práctica en algún lugar. Entonces, bueno, frente a un déficit de gestión que uno pueda identificar en su propia organización, bueno, tal vez investigar un poco y tratar de saber si hay una buena práctica en algún lugar que uno pueda copiar o adaptar o incorporar. A mí eso me parece que es importante y creo que está bueno si nosotros podemos tener dentro de nuestros equipos un poco de tiempo disponible para identificar buenas prácticas. Por supuesto que juntamente con las buenas prácticas hay teoría, los organismos internacionales, las academias, las universidades escriben sobre, digamos, el caso que usted nos pregunta, programación o cualquier otro que tenga que ver con la gestión pública. Este es un tema. Lo segundo, yo diría, creo que el elemento clave es el método y la información. Esos son los dos elementos clave. Entonces, para mí, o por lo menos en nuestra experiencia, una buena programación, una buena proyección, sea esto una proyección de recursos o una programación de gastos y demás, depende de tener criterios que puedan ser de alguna manera transparentes, que todo el equipo entienda cómo debe proyectar los salarios en la administración. Si vamos por la caja, vamos por el devengado, si ponemos el neto, si ponemos el bruto. Digo, cuestiones que parecen como obvias, pero que muchas veces, al no ser tan obvias, explican los yerros en ciertas proyecciones, programaciones y demás. Y también le decía la información. Yo creo que desde las áreas de Hacienda o de estudios económicos, de programación y demás, debemos lograr que quienes son los responsables primarios de la ejecución de las políticas nos brinden la información. Es muy difícil proyectar, no sé, la cuenta de jubilaciones y pensiones si el organismo que las administra no le informa cuál es su política de altas, de bajas y de haberes medios que va a pagar. Entonces, si no, uno se la pasa haciendo supuestos o inventando o copiando el del año pasado. Es decir, la mala información o la incompleta información también conspira contra las buenas proyecciones. Y por otro lado, yo diría como tercer elemento que me parece clave es la evaluación o el monitoreo permanente. Nosotros tendríamos que poder desarrollar, digamos, una capacidad para, no sé, mensualmente, trimestralmente, chequear nuestras proyecciones y entender si, bueno, estamos pegando, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, dijimos que iban a ser menos, subvaluamos las cantidades, ¿qué nos pasó? Tenemos que cambiar la fuente, ¿no? En algunos casos, qué sé yo, uno se duerme en los laureles, programa una vez y después, qué sé yo, explica las diferencias, pero no vuelve sobre sus pasos para entender qué P y qué Q puso ahí y cómo proyectó y con qué criterios. Entonces yo diría metodología o método, información y contrastación, no solamente del número final, sino de los supuestos, creo que son elementos importantes, sumando al que dije al principio, que es identificar buenas prácticas y cuando uno las encuentra, adoptarlas. Bien. Si tenemos alguna otra pregunta. Ahí está. Tenemos acá adelante, mientras se acerca el micrófono, se lo puede escuchar igual, pero somos muchos ya. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, Raúl, me encantó tu disertación y me gustaría que profundizara sobre un aspecto que estoy reflexionando hace bastante tiempo, pero que vos lo traes a tu charla, que es el tema del análisis de riesgo. Nosotros, los financieros, estamos acostumbrados a hacer análisis financieros económicos o financieros, el grado inversor o no grado inversor,
A la luz de estas cosas que han pasado, de pandemia, guerra, cambios en las relaciones personales, ¿cómo ves la incorporación de estos aspectos en un análisis de riesgo del que nosotros usamos para la parte financiera, verdad? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que el análisis de riesgo suele ser a veces un poco vergonzante, ¿no? Porque cuando vos haces análisis de riesgo y tenés que mirar contra lo que vos mismo dijiste, hay que admitir que pues, metió la pata, se equivocó. Entonces, para mí el análisis de riesgo tiene que ver un poco con esta actitud digamos, de tranquilidad frente a las proyecciones o a la programación que se hace y entender que en realidad, creo yo, toda la actividad presupuestaria y financiera en general del Estado está hoy operando en un contexto de altísima incertidumbre por distintas razones, sean por inestabilidades de la economía local, de la economía mundial, por los shocks externos, por los shocks internos. Entonces estamos permanentemente sujetos a estos cambios, con lo cual, más allá del chiste de si es vergonzante, no, yo creo que lo primero es entender que no podemos hoy en día pensar que estamos dando un servicio serio de administración o presupuestario si no hacemos un análisis de riesgo, porque realmente es prácticamente imposible, digamos, programar y ejecutar. En segundo lugar, a mí me parece que es muy relevante entender en el mundo presupuestario precisamente cuáles son los supuestos macro que nosotros hemos hecho para nuestro presupuesto y la primera cuestión es entender como las elasticidades, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si hay una devaluación del 15%? ¿Qué pasa con el servicio de la deuda? ¿Qué pasa con el precio de determinados bienes que compramos o que brindamos? Por otro lado, creo que es muy importante el análisis de riesgo para, lo dije, lo reitero, mejorar nuestra capacidad de proyección. Y por último, ahora sí, el análisis de riesgo debería ser, desde mi punto de vista, proactivo, es decir, identificar el riesgo, tratar de cuantificar y tratar de pensar en la acción de política para mitigarlo, ¿no? Es decir, no es solamente identificarlo, cuantificarlo, sino, bueno, cómo nos preparamos frente a una ocurrencia de ese riesgo que estamos precisamente identificando. Así que yo creo que ahí hay mucho. También hay mucho escrito, digamos, a veces hay por ahí visiones un poco así, como diría yo, inflexibles, pero creo que de todo lo que los organismos internacionales y las universidades brindan, se pueden hacer muy buenas adaptaciones. Yo creo que hay que pensar en esquemas progresivos, uno no puede pasar de 0 a 100 en un segundo, no, hay que ir incorporando también de a poco, con producto, con capacitación, que se logre entender el valor, y sobre todo esto de poder transformarlo en una acción de política pública frente al riesgo, como digamos la mitigación si el riesgo ocurriera. Bien, muy bien. Mientras se va pensando la próxima pregunta, quiero recordarles que todas las ponencias se suben al canal de YouTube de la ASIP. Los vi tomando nota, entonces digo, cualquier cosa está también después la grabación. Buenas tardes con todas y todos. Estimado Raúl, la pregunta es lo que nos está pasando a muchos países de Sudamérica especialmente en función a los cambios ideológicos políticamente hablando. Vemos que Argentina pasó de izquierda a derecha, otra vez a izquierda. Colombia hace poco volvió a la izquierda. Ecuador está en un proceso que seguramente sucederá. Brasil está a un paso de volver a la izquierda o quedarse en la derecha. Y un poco la pregunta va en relación a nosotros, los presupuestarios, los administradores de política pública, ¿cómo poder manejar esta situación de los cambios de la política pública en función de las autoridades y sus ideologías? Porque lo que nos sucede es que nosotros nos esforzamos del periodo de gobierno
en hacer ciertos cambios estructurales, institucionales, cambias de gobierno y es borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿cómo prepararnos como lo que somos, presupuestarios de América Latina, para que esos cambios no nos influyan de manera tan trágica y tan difícil como le ha pasado a algunos países? Un poco en tu experiencia, sé que no hay recetas únicas, pero ¿qué opinas tú acerca de qué deberíamos hacer para prepararnos en función de estos cambios que sabemos que siempre vamos a estar sujetos a la parte política, pero deberíamos tener una fórmula de buenas prácticas de mantener ciertas estabilidades en lo que es política pública y ciertas cosas de políticas de Estado que sucede en Europa y en Estados Unidos, que a pesar de los cambios de gobierno se continúan con ciertas políticas que no tienen o son difíciles de mover, pero en América del Sur es complicado mantener esas políticas públicas. Bueno, muchas gracias, Fernando. Que no sé si no tenías una respuesta, una pregunta más complicada para hacer. Bárbara. No, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que, no para ser autorreferencial, pero digo, uno inevitablemente tiene que poner en una pregunta como esa su experiencia personal. Yo coincido contigo que tenemos en la región a veces más, a veces menos pronunciadamente este tipo de cambios políticos que pueden provocar, bueno, en fin, una turbulencia muy importante sobre, bueno, ciertos esquemas de programación, de proyecciones y demás. Creo que la tarea, creo que tenemos algo para hacer desde nuestro lugar. Creo que esa tarea no es fácil ni tampoco los resultados garantizados, digamos. Pero también es cierto, por lo menos en lo que ha sido mi experiencia, que sorpresas te da la vida. Es decir, digamos, yo creo que es cada vez más difícil que se discontinúe una buena práctica. Es decir, frente a una práctica que ha dado sus resultados, que está difundida, que está normada, que digamos, existe una resolución del ministro que dispone, que eso está metido en un sistema que calcula de vuelta si la metodología es clara, si eso se ha difundido, y si hay otros actores, aparte del que está de turno, que puede decir, no, sacá todo, poné todo, que identifican digamos, la bondad de esa práctica, creo que eso ayuda, creo que eso colabora. Creo que también es necesario ser flexibles, ¿no es cierto? Y también hay que entender que, bueno, hay determinadas visiones del mundo que subyacen en visiones políticas que pueden digamos, incentivar más o menos ciertas prácticas. Entonces, bueno, ahí también tenemos que tener para eso algún análisis de riesgo y entender, bueno, cómo defendemos, si cabe el término, algo que consideramos una buena práctica en un ámbito o en un espacio político que puede ser no muy proclive o puede no estar en tanta disposición de llevarlo adelante. Me parece que es importante, digamos, también, y tiene que ver con lo que decía recién, la difusión, ¿no? Entonces, ámbitos como este y otros, la universidad, los medios y demás, son lugares importantes para, con tranquilidad, con objetividad, difundir los beneficios de ciertas prácticas. Y bueno, y después, qué sé yo, cómo salga. Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? Le agradecemos entonces al secretario Raúl Rigo.